Es hora de negociar con Putin. Lo que vas a escuchar pasó hace unos momentos y vaya que ha provocado un terremoto en la OTAN. Se desconoce si esta declaración llegó con la aprobación de Zelensky, pero se ha dicho, y con palabras puntuales, Dmitry Kuleba, canciller ucraniano, pide la presencia de Rusia en la mesa de negociaciones. La próxima cumbre de la paz debería contar con los rusos. Es necesario acercarnos a ellos, ha comentado Kuleba en una declaración que podría convertirlo en el próximo objetivo de Occidente. ¿Kuleba ha dicho esto por voluntad propia o es un mensaje subliminal que ha llegado desde Kiev? Sea como sea, los rusos escuchan con atención, pues aparentemente el final del conflicto está más cerca de lo que creemos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Se rebelaron a la OTAN. Esta frase resonó con la fuerza de un trueno en los corredores del poder en Kiev, cuando el canciller ucraniano Dmitry Kuleba expresó públicamente una idea que había sido un susurro en las sombras. Ucrania necesita a Rusia en la mesa de negociaciones para poner fin al conflicto. Estas palabras, citadas por el medio Strana.ua, marcaron un punto de inflexión en la narrativa que Occidente había tejido alrededor de la guerra. Por supuesto, necesitamos a la otra parte en la mesa de negociaciones, afirmó Kuleba con la firmeza de quien comprende el peso de sus palabras. Es obvio que ambas partes son necesarias para poner fin a la guerra, agregó como si cada sílaba fuera una chispa destinada a encender una hoguera. Kuleba, conocido por su diplomacia hábil y su retórica pulida, no se detuvo allí, continuó. Entendemos perfectamente que llegará el momento en que será necesario hablar con Rusia. Nuestro trabajo es garantizar que Ucrania esté en la posición más fuerte en ese momento. Remarcó en un comentario que difícilmente caiga bien en la OTAN. La lógica detrás de sus declaraciones era inapelable. No se puede terminar una guerra sin negociar con el enemigo. Sin embargo, la simple mención de negociar con Rusia era un anatema para muchos en Occidente. Un hecho que no reconoce públicamente, pero que inquieta a la alianza. Desde el inicio de la guerra, la narrativa dominante en Estados Unidos y Europa había sido de resistencia a ultranza, de una lucha sin cuartel contra Rusia. Pero en la mente de Kuleba y quizá en la sombra de la diplomacia ucraniana, la realidad era más compleja. Mientras Kuleba observaba las diferencias entre las posiciones de Occidente y el resto del mundo, destacó: ayer se escucharon voces del sur global sobre los difíciles compromisos que son necesarios alcanzar. Este no es el lenguaje que escuchamos de los socios occidentales, comentó. La mal llamada Conferencia de Paz en Suiza, celebrada los días 15 y 16 de junio, fue un reflejo de estas diferencias. Rusia no fue invitada y la asistencia fue menor de lo esperado. Países importantes se negaron a participar, argumentando que no tenía sentido discutir la paz sin Moscú. Esta ausencia subrayó la fractura en la comunidad internacional respecto a cómo abordar la paz en Ucrania. Desde el otro lado del Atlántico, la respuesta fue contundente. En la misma cumbre, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, rechazó tajantemente la propuesta de alto al fuego de Vladimir Putin, calificándola de rendición disfrazada. Putin presentó una propuesta, pero tenemos que decir la verdad. No está convocando negociaciones de paz, está pidiendo la rendición, afirmó Harris. Su discurso fue un testimonio de la postura intransigente de Washington, donde cualquier concesión a Rusia era vista como una traición a la causa ucraniana. La propuesta de Putin, que incluía un alto al fuego inmediato si Ucrania retiraba sus tropas de las 4 regiones anexionadas por Moscú y renunciaba a sus planes de unirse a la OTAN, fue descartada por Harris como una trampa. Si el mundo no responde cuando un agresor invade a su vecino, otros agresores se sentirán sin duda envalentonados, advirtió. Sus palabras resonaron con una clara intención: mantener la línea dura contra Rusia y asegurar que cualquier movimiento hacia la paz no socavará la posición estratégica de Occidente. Mientras tanto, la oficina de Harris en Suiza anunció un paquete de $1.500 millones en ayuda para Ucrania.
destinado a la asistencia energética y a la reparación de infraestructuras. Este apoyo financiero fue una señal clara de que Estados Unidos estaba dispuesto a respaldar la guerra en Ucrania hasta el final. Pero más allá de los discursos y las promesas de ayuda, las palabras de Kuleba revelaron una realidad incómoda para muchos en Occidente. La guerra no puede durar para siempre, y en algún momento la diplomacia debe prevalecer. La historia está llena de conflictos resueltos, no en el campo de batalla, sino en la mesa de negociaciones. Desde la paz en Westfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, hasta los acuerdos de Dayton en 1995, que sellaron la paz en Bosnia, los ejemplos abundan. En el contexto actual, la insistencia de Ucrania en incluir a Rusia en las conversaciones de paz podría ser vista como un acto de realismo pragmático. Después de todo, la guerra ha tenido un costo devastador para ambos lados. Las estimaciones de bajas, aunque difíciles de verificar, hablan de decenas de miles de muertos y heridos, sin mencionar el desplazamiento de millones de personas. Las ciudades y pueblos, una vez vibrantes, han sido reducidos a escombros. En este paisaje desolado, la idea de una paz negociada no es una traición, sino una necesidad urgente. En el teatro de la guerra, las tácticas y las estrategias han evolucionado constantemente. Desde el uso de drones y la guerra cibernética hasta las campañas de desinformación, el conflicto en Ucrania ha sido un laboratorio para las nuevas formas de guerra híbrida. Sin embargo, detrás de cada avance tecnológico y cada movimiento táctico hay seres humanos que sufren. La respuesta de Occidente con sanciones económicas y apoyo militar a Ucrania ha sido una constante desde entonces. Sin embargo, las sanciones, aunque debilitantes, no han logrado quebrar la determinación de Moscú. Por el contrario, Rusia ha encontrado formas de adaptarse y resistir, fortaleciendo sus lazos con países fuera de la órbita occidental, como China e India. En el campo de batalla, la resistencia ucraniana ha sido diezmada. Las Fuerzas Armadas ucranianas, apoyadas por la asistencia militar occidental, no han logrado frenar el avance ruso. Las batallas por ciudades como Mariupol y Severodonetsk son testigos de la brutalidad y la ferocidad de la guerra urbana. En estos escenarios, la línea entre la victoria y la derrota es tenue, y cada victoria táctica se paga con sangre y lágrimas. A medida que la guerra continúa, la economía de Ucrania ha sufrido enormemente. Las infraestructuras vitales han sido destruidas. Las cadenas de suministro se han interrumpido y la producción industrial ha disminuido drásticamente. En contraste, la economía rusa, aunque afectada por las sanciones, ha demostrado una notable capacidad de recuperación. La dependencia de Europa del gas y el petróleo rusos ha sido un factor clave en esta resiliencia, subrayando la compleja interdependencia económica que persiste a pesar del conflicto. En medio de esta devastación, las voces que claman por la paz se vuelven cada vez más resonantes. La propuesta de Kuleba para incluir a Rusia en las conversaciones de paz es un reflejo de esta creciente urgencia. Sin embargo, la respuesta de Occidente sigue siendo de escepticismo y rechazo. Las palabras de Kamala Harris en la cumbre de Suiza encapsulan esta postura. Cualquier concesión a Rusia es vista como una debilidad y cualquier intento de negociar es interpretado como una capitulación. Voz de la Patria Grande.